por el follow. Cuéntenme cómo se escucha mi gente, si ustedes escuchan el live, para que me lo comenten acá, para estar pendiente. Bien. Comencemos. Me falta la última cosa, la iluminación, que era esta. Ya. ¿Cuál es la diferencia importante que hay en cálculo en varias variables con, por ejemplo, cálculo diferencial o cálculo integral, que son los cursos anteriores? La importancia principal es que acá nosotros, a diferencia del cálculo de una variable, donde por ejemplo era y igual a, va a poner acá, mx más n, esta es la función la más simple de todas, esta se llama la recta. Esta es la más sencilla de todas las funciones que existen en cálculo, en todos los cálculos. En todas las funciones está la más sencilla, la de la recta, donde podemos ver tranquilamente la normal y la pendiente. Pero en cálculo de una variable, así nosotros trabajamos solo con f de x, ¿cierto? Entonces, nuestra variable independiente iba cambiando respecto a nuestra variable o sea, nuestra variable dependiente iba cambiando respecto a la variable independiente. Eso todos lo manejamos, perfecto. Pero en cálculo en varias variables ya dejamos de trabajar con las funciones que son en una sola variable. Empezamos a trabajar ahora con dos o tres variables. ¿Sí? Con dos o tres variables, como en este caso donde tenemos f de x, y, que en este caso vendría siendo una función en varias variables, y así como esto era lo mismo que y, f de x era lo mismo que y, en cálculo en varias variables, esto es lo mismo a decir z, ¿sí? A decir z. Entonces, con esta idea en mente, que son la que estamos viendo ahora, se puede empezar a trabajar con el cálculo en varias variables. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, mxi más n. ¿Correcto? O sea que ahora la diferencia está en que entre estas dos variables dicen el valor que va a tomar z. Y z pasa a ser la variable dependiente, mientras que x, y pasa a ser la variable independiente. ¿Sí? Porque en este caso nosotros teníamos solamente un plano que se podía graficar de esta forma. ¿Sí? Acá teníamos x, acá teníamos y. Hola, mi Artemisa Bella, gracias por venir a saludarnos acá a Twitch. Muchas gracias, Marco Valdebenito, por los me gusta, muchas gracias. Ok, en este caso, nosotros teníamos acá el x, y, y en este otro caso, acá nosotros vamos a tener z, y acá vamos a trabajar con dos variables más. Y ahí tenemos nuestra tridimensionalidad, donde en este caso el x estaría acá y el y estaría acá. Esa es la convención. Y ahí nosotros estaríamos trabajando en tres dimensiones. Estoy haciendo una visión general del curso para que se entienda por qué se trabaja el cálculo en varias variables, por qué es difícil. Este curso es difícil porque te suma toda la matemática previa, toda, absolutamente toda la matemática vista anteriormente, se adiciona en esta materia. Sí, entonces, por esa razón, este curso es difícil, porque te suma todos los contenidos previos. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a trabajar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso del cálculo de una variable, acá nosotros teníamos algo que se llama recta, y en el caso del cálculo en varias variables, nosotros lo que vamos a tener es un plano. ¿Se entiende? O sea, es la recta, pero visto desde un plano, desde un punto de vista tridimensional. Vamos a trabajar con un plano. Lo que era recta es un plano. Toda esta relación no se parte así los cursos de cálculo en varias variables. Siempre los cursos en cálculo en varias variables partimos con vectores. De vectores nos lanzamos a geometría analítica en varias variables, que ahí entendemos el plano, ahí entendemos pasamos de una circunferencia, ahora lo empezamos a ver como una esfera. Pasamos todos esos puntos, esos gráficos que son de geometría analítica, la pasamos a ver geometría analítica en varias variables. Ahora, en este caso particular, nosotros vamos a trabajar en tres dimensiones, en tres, cuatro, todas las dimensiones posibles. Pero, volviendo al punto, eh,
Los cursos no parten así, parten de otra forma. Yo lo quiero comenzar así porque quiero que inmediatamente hagamos el switch de entender por qué y cuáles son las diferencias en cálculo 3 o cálculo en varias variables con los otros cursos anteriores. Entonces, otra diferencia sustancial en cálculo en varias variables, así como tenemos esto, otra diferencia es la forma de derivar. Mientras que en cálculo de una variable nosotros trabajamos con diferencial por el diferencial de x, ¿sí? Y ahí nosotros trabajábamos. En este caso, nosotros ahora trabajamos con algo que se llama derivadas parciales. Derivadas parciales, ¿sí? Esa es la diferencia importante. Muchas gracias, Daniel, por los me gusta, muchas gracias. Mientras que en cálculo de una variable nosotros trabajamos con el diferencial de y de x en una variable, ¿sí? Nosotros, a lo mismo que estamos viendo acá, solamente en una variable. En cálculo en varias variables, Mr. Duque, gracias por el follow. En cálculo en varias variables nosotros comenzamos a trabajar con derivadas parciales. ¿Cuál es la diferencia? Si por ejemplo acá vamos a derivar una función muy simple, los cursos, reitero, no empiezan así, yo empiezo así, cálculo en varias variables. Yo empiezo así porque quiero que inmediatamente sepamos cuál es el océano que hay que navegar, ¿sí? Como si fuéramos marinos. Este es el océano que hay que navegar y también quiero que hagamos el switch inmediato de entender, porque esa cuestión también cuesta mucho. Nos acostumbramos tanto a trabajar en un plano de dos variables, de dos dimensiones o de una dimensión, que cuando empezamos a trabajar en tres dimensiones se nos va la chucha la idea, porque estamos tan acostumbrados a verlo así. Entonces verlo de esta forma cuesta. Entonces mi plan, ¿cuál es? Mi plan es que ustedes hagan el switch inmediatamente a trabajar en tres dimensiones. ¿Sí? Esto sería en dos dimensiones y esto sería en tres dimensiones. Y en cálculo en varias variables, integrales triples, sí, sí, sí. Integrales triples es lo mismo que integral normal, mientras que en integral normal nosotros teníamos un diferencial de x, ¿sí? Ya que teníamos x de x en integrales dobles. Por ejemplo, ¿cuál sería la fórmula integral triple? Esta sería una integral triple. ¿Sí? Esta sería una integral triple donde tendríamos dx, dy, dz. ¿Sí? Esto es una integral triple. Esta es la forma de una integral indefinida. Entonces, ¿cuál es la gracia de una integral triple? Es que yo integro trabajando primero el x, después el y, después el z. Y esto es una integral solamente en el cálculo de una variable. Entonces, eso es, la diferencia está en el diferencial. Por ejemplo, antes derivábamos solamente respecto a x, ahora tenemos derivadas parciales. ¿Cuál es la gracia y la diferencia entre esta y esta? La diferencia es la siguiente, miren. Es que vamos a derivar, sí, obviamente, antes de tirarnos a resolver ejercicio como tal, quiero que hagamos el switch. Esto es un repaso súper rápido para que vayamos haciendo el tiro el switch. O sea, si ustedes saben derivar, saben integrar, si saben derivar y saben integrar, cálculo en varias variables se les va a hacer muy sencillo si ampliamos la mente. Solamente hay que hacer eso. Lo difícil de este curso es que está toda la matemática mezclada. Toda la matemática vista en los cursos previos se aplica acá, toda. Desde geometría como geometría analítica, desde derivadas, integrales, límites, vectores, todo se aplica acá, todo. Entonces, esa es la parte difícil de cálculo en varias variables, porque tú tienes que aplicar toda la matemática vista anteriormente. Si te costaba derivar, pero sabías integrar, entonces aquí vaya a sufrir. Si te era fácil derivar, pero te costaba integrar, aquí vaya a sufrir. Si, por ejemplo, sabías derivar, integral, pero no sabías aplicar límite, a que todo se aplica en el mismo curso. Todo se suma. Entonces, todo se suma en un solo curso y más encima tenés que trabajarlo en tres dimensiones. Por eso es difícil. Entonces, muchas gracias, Francisco, por el follow. Muchas gracias. Vamos a trabajar una derivada muy sencilla. Que es una derivada en varias variables. ¿Sí? Denme un segundo. Denme un segundito. Vamos a trabajar una derivada en varias variables. Veamos, vamos a poner un ejemplo de una derivada en una variable para que ustedes hagamos el switch en una
variable. Vamos a poner solamente en una variable y vamos a decir que y es igual a 2x cuadrado menos 5x más 3. Esto es una derivada muy sencilla. ¿Sí? Esto es una derivada muy sencilla para que empecemos a trabajar, a soltar la mano. Entonces, vamos a derivar esta derivada sencilla y nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a aplicar derivada de Leibniz ahora porque quiero que notemos la diferencia. Derivada de Leibniz y nos va a quedar dy partido en dx y esto nos va a quedar acá como 4x elevado a 1 porque se le quita 1 cuando se deriva, ¿cierto? Y acá me va a quedar menos 5 y la derivada de una constante es 0. Perfecto. Ya eso es entendible. Ahora, ¿qué pasa si en vez de esto yo te voy a plantear el siguiente ejercicio? Te voy a decir que z es igual a 2x cuadrado y cuadrado menos 5xy más 3. ¿Ya? Acá tenemos nuestra derivada. Entonces, si se deriva de nuevo 4 sería el valor máximo. Si se deriva de nuevo, esta es la primera derivada. Esta es la primera derivada, la segunda sería la segunda derivada. Creo que sí, sí, de hecho cuando sacamos si una derivada es creciente o decreciente y sacamos la primera y la segunda derivada, creo que es así. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Acá tenemos una derivada acá tenemos una función en varias variables. Vamos a derivar, entonces yo voy a aplicar acá, primero aplico mi derivada de x y luego más encima se aplica, vamos a poner aquí de esta forma, una derivada derivada parcial respecto a x. Entonces, este z que habíamos dicho previamente que era lo mismo que decir f de x, y, ahora lo vamos a trabajar en varias variables. Entonces, lo que vamos a hacer, primero vamos a tener esto. Vamos a tener derivada parcial, sí, derivada parcial de f de x, y, derivada parcial dividido en dx, y acá vamos a tener esto acá abajo, afuera, en di. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a aplicar una derivada parcial respecto a esto, y sería lo siguiente: todos los y pasan a ser constantes. ¿Sí? Se toman como constantes. Y si sabemos derivar bien, esta parte se hace muy fácil. Por ejemplo, cuando tú derivabas, en este caso, en el cálculo de una variable, ¿se acuerdan que nosotros derivamos esto le bajábamos un grado? Pero, ¿qué es lo interesante? Y esto yo lo decía en ecuaciones diferenciales. Cuando tú derivas respecto a x, son estas variables las que van cambiando y el y se conserva como está. Y eso también se ve en cálculo integral. ¿Se acuerdan cuando sacábamos por sustitución simple o cuando sacábamos por integral por método de sustitución por partes? La que era un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Eso es, nosotros aplicamos nuestro diferencial y en ecuación diferencial nosotros trabajamos con d de x y d de y. Entonces, si yo te trabajo con dx, los que se van a derivar son estos, los x. Y ahí trabajo la derivada. ¿Sí? En cambio, en derivadas parciales es algo bastante parecido, pero no es tan igual. Porque si yo te digo derivadas de x, son los x los que van a ser derivados. Y el y se conserva. Se conserva como si fuera una constante. Entonces, en este caso, la constante se mantuvo. Yo derivé aquí y me quedó 2 por 2x y acá yo tenía 2 menos 1. Porque así te derivaba lo x. Entonces, en este caso, por eso salió el 4 por x elevado a 1. En derivadas parciales, nosotros vamos a tener 2y cuadrado. ¿Sí? Voy a poner la derivada parcial, la voy a poner después. Entonces, el y se tomó como constante. El x me queda como x elevado a 1. Luego, 5xy. ¿Cuál se deriva? El x. Entonces me va a quedar acá 5y. Y la derivada de esto es 0. Sí, la derivada de esto es 0. Entonces, ya tendríamos acá
nuestra derivada y ahora vamos a tener que aplicar ahora la otra derivada que es la derivada parcial respecto a ni. Entonces el i se deriva y este resultado me quedaría como 2xi y acá me quedaría menos 5. Y ahí estaría listo mi derivada parcial. Y ahí entonces yo tendría mi derivada parcial. ¿Sí? Y esto lo voy a reescribir como z. Y ahí estaría listo. ¿Por qué hago todo este repaso? Porque quiero que estemos atentos a que derivada en cálculo en varias variables es exactamente lo mismo que esto, es exactamente lo mismo, pero con algunas matrices, con algunas cosas extra. Entonces ahí ya tendríamos nuestra derivada parcial. Derivamos respecto a x, derivamos respecto a y. ¿Sí? Eso es trabajar en cálculo en varias variables. Y lo mismo pasa con una integral doble o una integral triple. Si yo tengo acá, entonces... es verdad, el 2. Sí, sería 8. Tiene toda la razón. Eso es un error súper bueno. Porque aquí derivé bien. Y acá debería ser derivada de esto. Sería por 2. Toda la razón. Eso es un error. Gracias por corregirme ese error. Porque esos errores son súper buenos. Y yo me confundo cuando estoy atento a varias cosas. Entonces, tiene toda la razón. Sería 4, 8. Ahora sí. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Se baja la constante porque cuando derivábamos era o sea, era el exponente como estaba, así tal cual, se multiplicaba. Entonces por eso aquí se decía 4x elevado a 1, acá sería 8, porque son 2. ¿Se entiende? Entonces, de acá esto sería como 5 por 1. 5 por 1. Por eso queda como 5, porque 5 por 1 y acá lo mismo. Por 1 también. Entonces, eso es el caso de las derivadas parciales. Que hacer una clase de Coulomb, de electromagnetismo. Mi gente, voy a abrir un canal, más que todo para mí, no voy a hacer lives en estos canales, aún no, lo quiero dejar para más adelante, pero quiero abrir un canal que se llame Marco y un bajo Ingeniería, o sea, ahí quiero enseñar física y programación. No por mí, sino más que todo para, o sea, no por tanto por enseñar, sino por mí, porque cuando yo preparo los contenidos, yo aprendo mucho. Entonces me ayuda, es como mi forma de ir mejorando mi conocimiento. Quiero abrir otros canales. Entonces, eso. La de saludos desde la Universidad del Biobío. De la Universidad del Biobío. Mucho ánimo, bro. Tengo hartas guías de integrales, o sea, de electromagnetismo, física 2. Eh, Así que háblame por interno y te puedo compartir las guías que tengo. Tengo hartas guías. Entonces, ¿qué pasaría en integrales doble o en integrales triple? ¿Qué pasaría lo siguiente? Miren, tenemos acá una integral. Vamos a tener la siguiente integral doble. Estos son ejercicios inventados. ¿Por qué? Porque son fáciles porque quiero que hagamos la relación. Vamos a trabajar una integral simple. Una integral muy sencilla. Es para que veamos el ejemplo. Espérenme a ver cómo lo escribo. Lo voy a escribir así. Creo que voy a arrancar esta hoja y voy a escribirlo así. Vamos a trabajar una integral común. Voy a decir que y es igual a, vamos a tener el mismo ejemplo, 2x cuadrado menos 5x más 8. ¿Ya? Aquí tenemos una función normal. Vamos a integrar esta función. Vamos a integrar esta función. Vamos a integrar esta función. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este y, ¿se acuerdan que cuando nosotros derivamos, este y lo vamos a escribir como f de x? F de x. Quiero que ustedes noten todos los pasos que hay acá. Todos los pasos que hay acá. Entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros integrábamos, este f de x se escribía de esta forma? Cuando estaba la integral así, esto era lo mismo que decir f de x pero mayúscula. Cuando ustedes vean un libro de matemáticas, vean el f mayúscula, esto quiere decir integral o también conocido como antiderivada. Pero en este caso estamos hablando de integral porque es indefinida. Es indefinida, pero esto es también conocido como antiderivada. F de x así. Y cuando ustedes vean esto, este simbolito así en los libros de matemáticas, eso quiere decir la función derivada. O sea, el i', f de x' quiere decir la función derivada, el f mayúscula de x significa antiderivada. Por tanto, estamos integrando acá. ¿Sí? Esta es la parte de antiderivada.
Por eso se dice que las integrales son antiderivadas, pero no todas. Grande la Universidad del Paraíso. O sea, la Universidad del Biobío. Sí, sí. De hecho, mi familia vive en el sur, entonces por eso la conozco. No la conozco así por dentro, pero sí tengo familiares que estudiaron en la Universidad del Biobío y en la Universidad de Concepción. Entonces, vamos ahora a derivar, vamos esto a integrar. Entonces nos quedaría la integral de 2x al cuadrado menos 5x más 8 por el diferencial de x. ¿Qué es lo curioso aquí? Y esto quiero que abramos la perspectiva porque entender esto nos va a ayudar para ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales, cuando a ti te toca, en ecuaciones diferenciales, te toca trabajar con una ecuación diferencial ordinaria, una EDO, ¿sí? ¿Se acuerdan que en un lado hay muchos ejercicios que son la parte en y la parte de x? Entonces uno tiene que ordenar los diferenciales para luego integrar. Eso es un tipo de ejercicio en ecuaciones diferenciales, en EDO. En ese caso era muy importante darse cuenta que cuando estaba el diferencial de y, tú integrabas s en y. Cuando estaba ahí con el integral de x, integral en qué respecto a x. Eso es la visión que quiero que empecemos a ampliar. Entonces, ¿aquí qué nos va a quedar? Vamos a integrar, podríamos separarlo por propiedad de la integral. Estos son integrales sencillas, es más que todo porque quiero que ustedes hagan la relación. Quiero que ustedes hagan la relación cuando empecemos a trabajar con integrales dobles o integrales triples. Esto es un repaso súper importante, pero quiero que hagamos el switch. Entonces aquí me va a quedar, aplico propiedad de las integrales y me queda esto. Luego, al integrar esto de acá, sería 2 porque es constante. La constante, ¿se acuerdan? Se deja afuera. Yo lo puedo incluso sacar afuera y después integrar esto. Esto es súper importante para entender integrales dobles. Entonces aquí me va a quedar x 2 más 1 dividido en 2 más 1. Entonces, ahí tengo mi primera antiderivada. O mi primera variable integrada. ¿Sí? ¿Qué es una función inversa? Es como el camino de vuelta. Yo lo llamo así. Una función inversa es como el camino de vuelta. Lo mismo, el 5 es una constante, lo conservo como está y me quedaría aquí 1 más 1. Y acá, yo lo llamo el camino de vuelta en el caso porque si, a ver, veamos esto. Si yo tengo una función y yo tengo acá el r positivo, esta es para el caso de la, esta es para el caso del dominio y codominio de los logaritmos. Las funciones logarítmicas se comportan así. Tú solamente puedes ingresar valores positivos, pero te sale un real, negativo o positivo. Y la función inversa, que es la función exponencial, te quedaría, tú ingresas valores, da lo mismo, todos son reales, pero siempre te va a arrojar un valor positivo, un real positivo. Esa es la función inversa. Esta es la función inversa de la función logarítmica. Eso es el camino de vuelta. Tú pasas dominio, codominio. Ahora, en este caso tiene función inversa porque el codominio es el mismo que el recorrido. Eso ocurre cuando existe función inversa, como en este caso. Pero esto es solamente para el caso especial de los logaritmos. Función logarítmica, función exponencial. Eso es la función inversa, el camino de vuelta. Por eso yo tengo un trucazo para encontrar todas las relaciones inversas. Yo tengo un trucazo que siempre lo enseño. Pero eso es. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Función inversa? No, estoy haciendo una integral porque quiero que entendamos la integral es doble. Entonces esto es una integral muy sencilla, muy simple. Solamente quiero que hagamos eso. Entonces en este caso nos quedaría 8x y acá nuestra constante que la gracia de la normal es que nos dice en qué parte del eje Y es donde intersecta esta cuestión. Entonces esta cuestión puede ser para allá, para allá. Es súper importante este C. Este C juega un valor súper importante. Este C. Pero por eso se llama integral indefinida. Se llama indefinida porque yo no sé cuánto vale C. Y para saber los valores de C tengo que tener valores iniciales. Eso se ve en ecuaciones diferenciales. De ahí te dan los valores iniciales. Bien, ahora, ¿qué pasaría si esta integral, esta función, ahora fuera en varias variables? En varias variables sería z, y acá voy a tener 2x cuadrado y cuadrado, ¿correcto?
menos 5xy más 8. Entonces ahora esta yo lo voy a integrar en varias variables. Entonces me quedaría, para hacer esto voy a aplicar mi doble integral, y es súper importante también acá los límites. Los límites, cuando uno busca una integral definida, vienen todos estos con límites, y los límites pueden ser funciones. Puede ser, por ejemplo, que uno de los límites de integración sea 2x menos 3, por ejemplo. Esto puede ser uno de los límites de integración. Eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a hacer solamente el ejercicio de ejemplo. ¿Sí? No quiero que nos vayamos muy a lo profundo aún. Nos vamos a tener que ir para allá. Les reitero, cálculo en varias variables es un curso muy extenso que tiene mucha materia porque te mezcla toda la matemática vista antes. Entonces, todo lo que nosotros vimos en álgebra, por ejemplo, geometría analítica siempre se ve o en cálculo o en álgebra. Bueno, aquí te toca aplicarlo. Todo lo que se ve en vectores, que eso se ve en cálculo diferencial o se ve en física en algunos casos. Bueno, te toca aquí aplicarlo, por eso el curso parte primero con vectores, después geometría analítica en varias variables, luego límite en varias variables, límite y funciones, o sea, funciones en varias variables, te toca sacar dominio y recorrido en varias variables, función inversa en varias variables, y luego te toca, o sea, se mezcla todo lo visto en cálculo 1, en cálculo 2, en un puro curso. Por eso es súper importante que si tú tienes buena base en los otros cursos, este curso se te hace sencillo, porque simplemente acostumbras a trabajar en varias variables, nada más. Entonces, vamos a tener esto y lo mismo que aquí, habíamos dicho que y era lo mismo que decir f de x, ¿cierto? Bueno, en este caso vamos a decir que z es lo mismo que decir f de x, y. Pero vamos a aplicar ahora su integral, entonces nos va a quedar una cosa así, de x de y. Entonces nos va a quedar aquí una doble integral y vamos a tener acá dx cuadrado y cuadrado menos 5xy más 8 dx dy. Sí, sí tienes material de Coulomb y de circunferencia 2D, creo que sí. Escríbeme a este número. Escríbeme a este número y ahí te ayudo. 45333605. Escríbeme ese número. Ese es mi número de WhatsApp. Escríbeme al WhatsApp y ahí yo te comparto guía. Si no te mando guía, recuérdame. Sí, porque a mí se me va la onda a veces. Entonces, muchas gracias Agustín por el follow. Muchas gracias. Continuemos. Teniendo esto así como está, vamos ahora a integrar. Lo primero, el orden implica todo. O sea, el orden te dice qué es lo que tenés que estar haciendo acá. Si te dice de x, quiere decir que el x va a ser el integrado y el y va a pasar a ser considerado constante. Bien, el y va a ser considerado constante. Y en este otro caso, luego que tú integras respecto a x, tienes que integrar respecto a y. ¿Sí? Y el x pasa a ser constante. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá en nuestra integral? Nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar lo primero, vamos a escribir nuevamente la integral, pero la integral en este caso queda afuera, entonces nos va a quedar aquí lo siguiente. Nos va a quedar 2 por y cuadrado, y ahora integro este x cuadrado. Entonces nos va a quedar 2 más 1 dividido en 2 más 1. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a poner paréntesis. Luego, 5xy. 5xy, el que va a ser integrado va a ser el x, entonces nos va a quedar 5y por x 1 más 1 partido en 1 más 1. Me dice, ¿se parece a las integrales parciales sfx por ahí? Sí, de hecho, la integral es doble, la integral es triple, está muy relacionado a las derivadas parciales. No sé si tendrá el nombre como integral parcial, yo los trabajo como integral doble o integral triple. Entonces, justo después de sacarme un 2-3 en funciones y geometría, chavales, mucho ánimo, bro, mucho ánimo, siempre se puede remontar. Así que, mucho ánimo. Acá nos va a quedar 8x. 8x. Entonces se parece mucho a la integral en una variable, pero la diferencia importante está en que aquí nosotros trabajamos por partes. Ahora, vamos a trabajar ahora un DI. Vamos a integrar. Entonces nos va a quedar la integral, nos quedaría, para saltarme espacio, voy al tiro integral.
Así que esto me va a quedar como x cuadrado partido en 2, lo mismo se entiende aquí. Entonces vamos a saltar un paso y sería 2 por i1 más 1, 2 más 1, 2 más 1, por x al cubo, esto estaría al cubo, dividido en 3. Luego 5, lo mismo que estaba acá, y 1 más 1 dividido en 1 más 1, y esto estaba aquí al cuadrado dividido en 2. Esto le puse como por, estaba mal, eso está más, ahora sí. Más 8xy más c. Ya estaría nuestra integral doble. Esto es una integral indefinida. Sí, esto es una integral indefinida. En las integrales definidas y son importantes los límites de integración, porque los límites de integración se aplican y juegan un rol importante. Eso es la otra cosa, porque se acuerdan que en los límites de integración, en una integral definida, nosotros teníamos que, si esta integral era con los límites entre a y b, de f de x, dx, entonces nos daba acá como f evaluado en b menos f evaluado en a, pero mayúsculo. Eso quiere decir la antiderivada, pero evaluado en el punto de b, y la antiderivada evaluada en el punto de a. ¿Sí? Ahora en cálculo en varias variables lo que vamos a hacer es lo mismo, y como había dicho anteriormente, ese a y b pueden ser funciones. Pueden ser funciones, por tanto, te toca evaluar eso dentro. Es como cuando nosotros sacábamos funciones compuestas, ¿se acuerdan? Funciones compuestas que veíamos eso para la PAES, o lo veíamos en cálculo 1, introducción al cálculo, funciones compuestas donde tú vas evaluando, es lo mismo. Por eso digo, la matemática es aditiva, el cálculo en varias variables es lo mismo visto anteriormente, pero con más información. Lo difícil de este curso es que tenéis que aplicar todo. Eso es lo complicado de este curso, te toca aplicar todo. Y ahí tendríamos entonces una... Mónica, gracias por el follow. Muchas gracias Claudio, Cristian, Kit Lesky, Eder, Fernando. Muchas gracias por el follow. Eso es en cuanto a integrales. Eso es en cuanto a integrales en varias variables, que sería integrales doble, integrales triple. Es exactamente lo mismo. Si uno ordenado es fácil. Es fácil. Y hay que acordarse que si tenéis límite de integración, te toca entrar a evaluar. Y eso pueden ser funciones. Por tanto, ¿qué va a pasar en cálculo en varias variables? En integrales doble o integrales triple. Por ejemplo, déjame ver si encuentro una integral triple para poner un ejemplo. El límite en varias variables también se parece mucho, solamente que hay diferentes métodos para resolver. Hay dos métodos muy conocidos en los límites en varias variables. El... Veamos. Déjame ver si encuentro un ejercicio que sea bacán y que esté en varias variables. Veamos. Déjenme buscarlo. Ah, no, son muy largos. No, prefiero dejarlo para otra oportunidad. Eso. Hoy verás L'Hopital. ¿L'Hopital en varias variables? No. No, L'Hopital en varias variables no aún. Entonces, eh, eso es lo importante, mi gente. Eso es lo importante para la hora de trabajar. Veamos si podemos trabajar con un ejercicio de límite. Hay varios métodos para resolver los límites en varias variables. Así que lo que vamos a hacer es trabajar un límite en varias variables. A ver. Vamos a inventar uno sencillo para que sirva de introducción. El límite, cuando x, y tiende a 0, 0. D. Estoy inventando un ejercicio. El límite cuando x, y tiende a 0, 0 de, vamos a poner acá x cuadrado menos y cuadrado dividido en x más y. Estoy inventando un ejercicio. ¿Ya? Entonces, tenemos el límite cuando x, y tiende a 0, 0. Hay algunos métodos para resolver este ejercicio. Si no me equivoco, son dos,
métodos muy comunes para empezar a trabajar este ejercicio. Uno es que entramos a evaluar directamente, al tiro. Evalúo el 0 y el 0 en el x, y lo evalúo acá. Entonces me va a quedar 0 menos 0 partido en 0 más 0. Esto se llama forma indeterminada. Forma indeterminada. Forma indeterminada. Entonces, así como está, no lo podríamos resolver. Entonces, hay un método el cual consiste en hacer lo siguiente. Sería el límite, y acá yo voy a poner x, ¿sí? Y lo que está en y, yo lo puedo reemplazar como mx o lo puedo reemplazar directamente como x, ¿sí? Vamos a decir que el x se va a conservar y vamos a tener aquí x. Entonces, sería una cosa así. Acá vamos a tener el 0 y acá vamos a tener x. Entonces, hay un método que me dice que si yo al momento de evaluar en este nx y este resultado es idéntico al anterior, es el mismo, entonces podemos llegar a la conclusión de que el límite existe cuando son iguales. Entonces yo te voy a evaluar en 0 y me va a quedar lo siguiente. Voy a tener acá x menos y cuadrado dividido en x más y. Entonces, voy a entrar a evaluar mi x acá, entonces me va a quedar una cosa así. Me va a quedar x al cuadrado menos x al cuadrado, sí, x al cuadrado, y veamos, y acá me va a quedar x más x. Si no estoy loco. Denme un segundo. Estoy pensando en un proceso. Denme un segundo. Denme un segundo. Estoy pensando en un proceso. Ya, está correcto. Entonces, y acá voy a poner el límite. El límite cuando x, x tiende a 0x. Espérenme, este me va a quedar como 0. Ahora este me va a quedar como x y este me va a quedar como 0. Ahora sí. Entonces, ya, me quedaría esto de esta forma. Arriba me va a dar 0, porque x cuadrado menos x cuadrado me da 0, y abajo me quedaría como 2x. Veamos. Esto me va a dar indefinido. Esto es un ejercicio inventado, así que es normal que cometa algunos errores. Esto me va a dar, porque al momento de entrar a evaluar, esto me va a dar 0. Cuando evalúe el 0. Entonces aquí me va a dar 0. Esto es indefinido, y en el otro caso, cuando vaya a evaluar, me va a dar lo siguiente. Y mejor voy a hacer un ejercicio, voy a buscar un ejercicio hecho. Denme un segundo. Voy a buscar un ejercicio en el cual pueda trabajar, porque en esta voy a inventar, me dan cosas nada que ver. Ya. El límite cuando x, y tiende a 0,0 de 5x cuadrado y dividido en x cuadrado más y cuadrado. Ahora sí, vamos a trabajar este ejercicio. Lo primero que hay que hacer para trabajar esto sería entrar a evaluar todo, sería entrar a evaluar tanto el x como el y. Entonces me quedaría 5, 0 al cuadrado por 0, y acá me quedaría el x cuadrado, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado.
Esto me da forma indeterminada, 0 partido en 0. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar este ejercicio, de la siguiente manera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que el límite, cuando tengo acá x, mx. ¿Sí? Entonces acá voy a tener 0,0. ¿De qué? De esta función. Si ambos son iguales, este x cuadrado y ahora este y va a ser mx. Si estos son iguales, entonces quiere decir que el límite existe. Si no me da igual, entonces quiere decir que el límite no existe. Entonces me va a quedar acá x cuadrado más mx y todo esto al cuadrado. ¿Ya? Así que empecemos a trabajar. En este caso me quedaría multiplico y acá sería 5x al cubo por m dividido en, acá, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar factor común, x cuadrado 1 más m. ¿Sí? Entonces ahora lo que yo voy a hacer, voy a simplificar. Simplifico este x cuadrado con este x al cubo, este me va a quedar como un 1, entonces me va a quedar lo siguiente, el límite cuando x, mx tiende a 0,0, entonces arriba me va a quedar, ya está simplificado, me va a quedar 5x m dividido en 1 más m. Entonces, ahora yo evalúo acá y me va a dar lo siguiente. Me va a dar 0 partido en 0 partido en 1. Y esto es 0. Ahí está. ¿Se ve? Partido en 0. Vamos con lo siguiente. Con la otra parte. Sería el límite. Y ahora voy a tener que evaluar en otra forma. Denme un segundo. Veamos. Ya. Vamos ahora a decir que el límite cuando x vamos a tener, no vamos a tener x, vamos a poner acá el mi, vamos a poner acá mi, coma, y acá vamos a tener el ili. Si estoy trabajando en este método, déjeme pensar. Voy a reescribirlo de otra forma. Eso puede ser una. Otra voy a escribir así. El límite cuando x, x al cuadrado. Cuando tiende al 0,0. Entonces, esto me va a quedar como 5x y el y 5x cuadrado, esto está al cuadrado. 5, no, este está al cuadrado, eso está correcto. Bien. X al cuadrado por x al cuadrado. Entonces abajo me va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, más x a la cuarta. Entonces ahora yo aquí resuelvo, me va a quedar x a la cuarta. Y acá esto me va a quedar escrito como el x al cuadrado factorizo 1 más x cuadrado. Ya aquí voy a poner el límite. El límite cuando... espérenme. Voy a reescribir esto. Sería el límite cuando x, x cuadrado tiende a 0,0. Y esto me va a dar
5x a la cuarta partido en x a la cuarta. X al cuadrado, 1 más x cuadrado. Entonces, evalúo. Simplifico acá, me va a quedar 5x al cuadrado. Voy a poner acá 5 por 0 al cuadrado. Voy a evaluar directo. Y acá me va a quedar 1 más 0 al cuadrado. Entonces esto me va a dar 5 por 0, que esto es 0. Y acá me va a quedar un 1, así que es 0. Y el último caso, para saber si el límite existe, estos son varios métodos. Estoy poniendo varios métodos que son, ya sea evaluar acá con el X o ya sea evaluar directamente con el Y. Voy a poner acá ahora, voy a poner MI, cuando MI, I tiende a, teniendo la misma lógica que está acá, 0,0. Así que ahora vamos a hacer con el caso del I. Entonces esto me va a quedar como 5 mi al cuadrado por i dividido en 5 mi al cuadrado más i al cuadrado. Y este m también está al cuadrado. Entonces, vamos a sacar factor común y me quedaría lo siguiente. El límite cuando mi, i tiende a 0, 0. Entonces me va a quedar 5i al cubo. Y al cubo, este mx estaría al cuadrado, m al cuadrado, y acá abajo me quedaría, saco factor común y al cuadrado. Entonces sería 5m al cuadrado más 1. Voy ahora a simplificar acá, esto me va a quedar en 1, y me quedaría entonces el límite cuando mi, i tiende a 0, 0. Entonces acá me va a quedar 5i m al cuadrado dividido en 5 m al cuadrado más 1. Si esto yo lo evalúo, me va a quedar acá arriba, me va a quedar en 0, porque el i me va a quedar en 0, esto sería 0. Y abajo se me determinaría no, porque si yo lo evalúo acá, me va a quedar 1, así que es 0. Por tanto, el límite sí existe. El límite sí existe. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando evaluado en X y evaluado en Y son lo mismo, o sea, me da un número, converge, entonces ahí sí. Ahí sí. Eso es, mi gente. Eso es. Y así con todo el ejercicio. ¿Qué quiero concluir con todo lo que estamos viendo ahora? Prueba al hospital, lo vi en cálculo 3. Sí, de hecho, no es necesario si te da, o sea, tenés forma indeterminada, podía aplicar el hospital. Sería empezar a derivar de forma parcial porque estaban en varias variables. Pero no es necesario si te da el tiro. Si te da así de sencillo, no es necesario entrar a aplicar el hospital. Aunque debiera darte 0 también. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esta parte? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el cálculo en varias variables es exactamente lo mismo que el otro en una variable, pero con más pasos. Eso es, ¿sí? Es la misma matemática, pero con más pasos. Es lo mismo aprendido, visto anteriormente, pero agregándole más cosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Saber derivar bien, saber integrar bien, saber trabajar en geometría analítica en una variable, ¿sí? En una variable, porque cuando te toca trabajar en 3 dimensiones, ya dejáis de trabajar con círculos, ahora empezar a trabajar con esfera, pero la matemática que hay detrás es la misma, ¿sí? Es la misma, solamente agregarle algunos pasos extras. Por tanto, si tú sabes aplicar bien límite, sabes aplicar bien todo lo visto anteriormente, el cálculo en varias variables se te hace fácil. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en estos días? En hacer esa relación.
Por eso partí el curso de cálculo en varias variables con todos los ejercicios vistos anteriormente con paso extra. Acá hay más materia. Hay que agregarle Lagrange, hay que agregarle un montón de materia más que vamos a ir trabajando acá, pero mi objetivo principal era ese, era que hiciéramos el clic de que, ok, sé derivar, sé integrar bien, entonces cálculo en varias variables se me hace más sencillo. ¿Sí? Muchas gracias Flower, muchas gracias por los follows mi gente. Eso sería el live por el día de hoy. Eso sería. Así que cualquier duda, consulta, me escriben a este numerito que escribí acá. Si necesitan guías también, recuérdenme si necesitan guías, porque a mí se me va la onda, mi gente. Soy un poquito, ando muy metido en hartas cosas, entonces por eso se me va la onda y, y puede que se me olvide. Así que eso. Muchas gracias, Luz. Si necesitan guías, necesitan algo, me lo escriben al número que les dejé aquí. ¿Sí? Eso, mi gente. Muchas gracias, Luz, Stan, Kate, Kate, muchas gracias por esto. Saludos, colega. Hola, A Global. Muchas gracias. Gracias, gracias. Eso es mi gente. Gracias, Esteban, por el follow. Nos estamos viendo, JP. Gracias por compartir el live. Nos estamos viendo mañana. Mañana trabajamos con ecuaciones diferenciales. Somos 128 personitas. Muchas gracias por estar acá, mi gente. Nos vemos mañana. El live de hoy fue súper breve, pero qué bacán que esta materia les guste, de verdad. Me motiva mucho. Me motiva N saber de que hay harta gente que le gusta esta materia que apoya este tipo de contenido. Así que nos vemos mañana en ecuaciones diferenciales. Voy a aprender tempranito, tipo 8 pm, ecuaciones diferenciales. Vamos a estar trabajando con todos los tipos de ecuaciones diferenciales y ya cálculo en varias variables lo volveríamos a ver la otra semana con una clase más extensa. Así que eso, mi gente. Nos vemos y muchas gracias por el apoyo y por la compañía. De verdad, mi gente, muchas gracias. Nos vemos mañana. Y gracias por los me gusta, mi gente. Muchas gracias.